así como Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Recibo ese asiento un momento. Decíamos que cuando empezábamos esto de la oración, que Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Ellos le piden que les enseñe a orar. O sea, ¿por qué? Como yo decía en la última reunión, porque ellos vieron que la oración tenía poder. Jesús tenía horas de oración y minutos con la gente. Hay revelación ahí. Jesús tenía horas de oración y minutos con la gente. Las cosas con la gente, solucionar los problemas, sanar a un enfermo, liberar a un endemoniado, le costaban minutos, segundos. Pero tenía horas de intimidad con Dios. Entonces ellos se dieron cuenta que había algo en la oración. Ellos lo veían a Jesús orar durante las noches y al otro día nada le costaba. O sea, todo era fácil. O sea, ellos veían milagros constantemente, cosas extraordinarias que pasaban. Entonces ellos dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque la oración tiene poder. Amén. Entonces Jesús, como hablábamos la semana pasada, primero dice cómo no orar. Dice, no oren religiosamente, no oren como hipócritas, no hagan repeticiones, sino que la oración sea algo sincero, algo de corazón. Y les habla a Mateo 6 acerca del Padre Nuestro. ¿Sí? Y si ustedes cuando oren al Padre, oren como hijos. Bueno, todo, no voy a predicar de vuelta lo que hablé, ¿no? Orar como hijos, con entendimiento, orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Amén. Eso habla de la oración personal. Y luego nos introducimos un poquito más adelante cuando dice da el ejemplo Jesús, dice que alguien va a interceder, a pedir pan por un amigo, da una parábola, una comparación. Y eso ya habla de otro nivel de oración, que es la intercesión. Intercesión es orar por otro, ponerme en la brecha por otro. Amén. Entonces, el primer nivel es importante, nuestra comunión con Dios, nuestra oración personal con Dios. Aún dice la Biblia que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Pero también la Biblia nos lleva a interceder por otro. Dígame. ¿Cuánto intercedieron esta semana? A ver. ¿Alguien intercedió esta semana? Todos los días necesitamos interceder por alguien. Todos los días hay alguien por quien orar o algo por quien orar. ¿Amén? Entonces, aún el esposo por la esposa por el esposo, tenemos que interceder. ¿Amén? De hecho, yo estoy acá por las oraciones primero de mi esposa, y hay mucha gente que ora, que intercede por mí. Me imagino que usted también ora por mí, ¿no? ¿Amén? La intercesión es muy importante, la oración por otro. ¿Amén? Entonces, yo quiero hablar un poquito, después voy a terminar hablando de algo fundamental, que es el rompimiento en la oración. Pero quiero poner algunos fundamentos para que usted tenga presentes. ¿Quiere aprender? Primero, ¿cuáles son los propósitos de la oración? Ya le dije cómo no orar, cómo orar. ¿Amén? ¿Usted sabe cómo tiene que orar? ¿Ya aprendió cómo orar? En el nombre de Jesús, dice todas las peticiones que tengamos delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? ¿Por qué la oración? ¿Por qué Jesús, el Señor, estableció la oración? ¿Amén? ¿Quiere aprender? Primero, porque el hombre fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. ¿Sí? Génesis 1:26 habla cuando Dios le da al hombre dominio. O sea, el hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios y para tener comunión con Dios. Por eso la oración es comunión con Dios. El propósito principal de la oración es tener comunión con Dios. Y a través de la comunión con Dios, yo, como decía yo el otro día, cuando más oro, cuando más estoy en comunión con el Padre, más me parezco a Él y todos los atributos de Él se me pegan. Entonces, el principal propósito de la oración es tener comunión con Dios. Diga comunión. Eso habla de una relación. Reflejar su carácter, su amor, su bondad, su paz, su misericordia, su autoridad, su poder. ¿Sí? Eso solo se logra teniendo comunión con Dios. Uno puede reflejar a Dios, los atributos de Dios, todo lo que Dios es, teniendo comunión con Dios. Usted va a reflejar amor si usted tiene comunión con Dios a través de la oración. ¿Sí? Va a reflejar lo que es Él. Entonces, ¿cómo reflejo a Dios yo? La gloria de Dios, teniendo comunión con Él. Cuando más vos y yo nos comunicamos, tenemos relación con Dios en la oración, más lo vamos a reflejar. Preguntale al que tiene a tu lado, ¿vos estás reflejando a Dios? Preguntale. Y si lo conoces y dices, yo no te veo reflejar mucho a Dios muchas veces. ¿A ver? O sea, cuando más yo reflejo, más comunión tengo, más reflejo a Dios. ¿Cómo se da cuenta uno si la persona, uno tiene un termómetro para ver cuánto una persona oró o no? Porque es personal. Jesús dice, vos cuando ores, cerrá la puerta y cerrada la puerta de tu habitación, orá a tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará ¿cómo? En público. Entonces, ¿cuál es la recompensa pública? Reflejar a Dios. La recompensa pública no es solamente las respuestas que vas a obtener de tu oración personal, sino tiene que ver que se va a ver reflejada la gloria de Dios a través de tu vida cuando vos estás en comunión con Dios. Más lo vas a reflejar. Mirá lo que tiene a tu lado ahora de vuelta, a ver si está reflejando a Dios realmente. No, en serio. Más lo reflejamos cuando más oramos.
La oración se mide de esa manera, si quieres llamarla, porque nadie puede medir la oración de nadie. Pero sí se da cuenta cuando una persona tiene oración. ¿O no? ¿Usted se da cuenta? ¿Sí? Número 2, el propósito de la oración. Dios crea al hombre para llevar a cabo sus planes en la tierra, propósitos y su voluntad aquí en la tierra. Entonces cuando Jesús le dice, oren, y ustedes oren de esta manera, Padre nuestro, hágase tu voluntad. Entonces el segundo propósito de la oración, porque Dios necesita un hombre, una mujer, un cuerpo, para hacer la voluntad de Él aquí en la tierra. Yo siempre lo digo y algunos me toman como loco. Dios no puede hacer nada para que sea legal sino a través de una persona. ¿Me explico? Dios no puede hacer nada en tus amigos, en tu familia, sino a través tuyo. A través de la oración. Dios necesita un cuerpo, necesita alguien que ore. Y algunos dicen, pero Dios es soberano, puede hacer lo que quiera. No, pero hay una ley. Él estableció una ley desde el principio, que Él necesita al hombre, puso al hombre para señorear sobre la tierra. Y lo hace todo a través del ser humano, a través del hombre. Alguien que se ponga en la brecha y que preste su humanidad para que Dios pueda hacer algo. Entonces, como Dios quiere establecer su reino, su voluntad, su propósito en la tierra, necesita ¿a quién? Decirle, te necesita a vos. Necesita a alguien que ore. Entonces, por eso es la oración. En la oración se te comunican los planes, los propósitos de Dios. Lo que Dios quiere hacer con tu familia, lo que Dios quiere hacer con tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio, es en la oración. Dios quiere establecer su voluntad en tu familia, su voluntad en tu casa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Necesita Dios establecer su voluntad en Pringles. Amén. Necesitamos gente que ore, gente que interceda. Como iglesia tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que estar ahí. Y Dios quiere establecer su voluntad aquí en la tierra, pero necesita un cuerpo. Necesita tu humanidad. Por eso yo siempre digo, manda el cuerpito de vez en cuando a las reuniones, manda el cuerpito a la oración también, no solamente de casa. O sea, ¿me entiendes? Es importante el cuerpo, la humanidad. Porque dice que lo haga otro. No, bueno, cada uno tenemos que hacer nuestra parte. ¿Queremos que Dios haga cosas en nuestra familia? ¿Cuántos dicen amén? Necesita un cuerpo, necesita alguien que se ponga a orar, que se ponga a interceder. Necesita una persona. Dios no puede hacer nada si no hay alguien que interceda, que ore. Amén. Cosas no se han dado por falta de oración. Cosas que no han pasado todavía por falta de intercesores. Pero esto es para todos, esto no es para el que habla, esto es para todos. Todos tenemos que orar. Todos tenemos que interceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios nos dio libre albedrío, decisión. ¿Sí? Entonces le dio derecho legal a la tierra y autoridad para operar en la tierra al hombre. Dios no te obliga, no nos obliga, pero le dio autoridad, derecho legal al ser humano para operar en su nombre aquí en la tierra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Es tremendo. O sea, no lo tienen los ángeles. Los ángeles tienen que pedir permiso y tienen que ser enviados en prisión específica para hacer algo. Pero nosotros tenemos derecho legal para operar en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Tenemos la legalidad. Somos el único ser, no el caballo, no la vaca, no la oveja, no. El ser humano tiene la autoridad para operar en el nombre de Dios. Representamos a Dios. Amén. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar bien? ¿Cómo yo voy a representar bien a ver, vamos a un ejemplo, una empresa? Si yo no conozco al dueño de la empresa, no conozco esa visión de esa empresa. Entonces tengo que estar cerca. Cuando yo estoy cerca de Dios, yo conozco su intención y sé cómo representarlo. Por eso la oración. Diga, por eso necesitamos orar. ¿Está entendiendo? Dios hizo al hombre, número 3, para señorear. En Génesis 1:26. Dice, y gobierne. Fructifique, multiplique, llene y gobierne, señoree. Señorea, diga gobernar. ¿Sí? Dios le dio al hombre su espíritu, pero también un cuerpo. ¿Cuánto tiene el espíritu de Dios? Es más, usted tiene espíritu. Si usted no tuviera espíritu, no sería un alma viviente, no podría funcionar. Pero también tenía un cuerpo. Eso es legal. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que venir como hombre a la tierra? Dios podría haber hecho el plan de salvación diciendo, bueno, todo aquel... No, tuvo que venir como hombre y destronar a Satanás como hombre ahí en la cruz del Calvario. Como hombre, en una humanidad, si no, no era legal. Si no, Satanás le decía, no, eso no es legal. Entonces, un cuerpo te da legalidad. Dios necesita hacer a través de un hombre, de una mujer, algo en la tierra. Por eso es importante donde usted está, donde usted se mueve. Usted es el representante de Dios y usted tiene legalidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Satanás también sabe ese principio y siempre necesita alguien, un cuerpo, alguien para hacer sus cosas. Necesita alguien, Satanás toma a alguien que haga y hable como yo y maldiga. Por eso tiene sus brujos, sus curanderos, sus hechiceros, porque necesita un cuerpo. ¿Amén? Y muchas veces usa hasta a los cristianos, para que maldigan a sus propios hijos, maldigan a su familia. Necesita una boca, un cuerpo, una humanidad. ¿Amén? Diga el poder de la legalidad, pero eso es otra prédica, ¿no? Sí, el diablo necesita un cuerpo. Génesis 3.
¿Qué hizo Satanás? La caída del hombre. Él no podía hacer nada, dice que andaba mirando, hasta que por allá, ¿qué hizo? Dice, ¿a quién puedo tomar? La serpiente. Tomó la serpiente, la serpiente habló. Tremendo. Y después, ¿a quién tomó? A Eva, y después a Adán, y así, fue tomando. Necesita un cuerpo para interrumpir algo de Dios, Satanás. Como Dios necesita un cuerpo para hacer su obra aquí en la tierra. Diga, son principios legales. Por eso, dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra personas. Cuando hay alguien que te está haciendo la vida imposible, vos tenés que ver que es Satanás mismo influenciando a esa persona para hacerte cosas malas. ¿Sí? El tema es que nosotros los cristianos no nos dejemos usar por Satanás y nos dejemos usar por Dios. ¿Sí? ¿Sí? A través de la oración, vos entregás tu vida y te dejás usar más por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces Jesucristo tuvo que venir como hombre, como yo les dije, para que fuera legal. María prestó su cuerpo para que Jesús naciera en la tierra. ¿Amén? Tenía que ser legal, si no, no era legal la venida de Jesucristo. No podía ser algo, si bien fue sobrenatural su engendramiento, todo eso, pero tenía que ser a través de un cuerpo. Él estuvo aquí en la tierra como hombre y dice que padeció todas las tentaciones que nosotros padecemos también y fue victorioso. Salió victorioso. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Mateo 18:18. Quiero que vaya, ya lo conocemos de memoria, pero está bueno mencionarlo. Mateo 18:18. Rápido. ¿Está recibiendo algo? Dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? ¿Eso cómo se logra? A través de la oración. El poder de atar y desatar. Hay un libro acerca de eso, puede ser una prédica completa. Pero resumiéndolo a grandes rasgos, atar y desatar significa permitir o no permitir. Legalmente algo o no permitirlo. Pero ¿a quién le está diciendo? A Pedro, a la iglesia. ¿Sí? El poder de atar y desatar lo tenemos nosotros. No lo tienen los ángeles, lo tenemos nosotros. Permitir o no permitir. Porque todo lo que permitas en la tierra será permitido en los cielos. No es al revés. Yo siempre digo, decimos, no, primero se permite acá y después permitido en los cielos. Ahora, ¿yo cómo voy a saber qué es lo legal y lo que Dios le agrada si primero yo no tuve comunión con Dios, no sé lo que Dios le agrada? Entonces, cuando yo declaro, yo digo, yo tengo el poder para permitir o no permitir algo en la tierra. Bueno, pero primero tengo que conocer la voluntad de Dios, porque dice, hágase tu voluntad. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Fíjese el poder que tenemos. Poder de atar o desatar. Poder de permitir dar legalidad a algo acá, en la tierra, o no dar legalidad. Entonces Jesús dijo, si vos lo declarás legal acá en la tierra, es legal en los cielos. Si vos lo declarás ilegal aquí en la tierra, no permitís algo aquí en la tierra, yo no lo permito en los cielos, dice Dios. Wow, tremendo. Tremendo es eso. Pero tenemos que saber qué permitir o no permitir. Qué es legal y qué no es legal. ¿Cómo lo sabemos? Oración, la palabra, la Biblia. ¿Amén? Entonces, fíjese el poder, fíjate el poder. Yo me gustaría que podamos agarrar y meterlo así en la cabeza a alguien y decir el poder que tenés con la oración. ¿Amén? Tenemos tremendo poder en la oración. Tremendo poder. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Entonces Dios siempre busca un cuerpo, una persona, para orar. Ezequiel 22:30, quiero que vayamos. Ezequiel 22:30. Estoy resumiendo a grandes rasgos lo que es la oración, ¿no? Intercesión. Ezequiel dice 22:30. Fíjense lo que dice Dios. Dice, yo buscaba entre ellos a alguien, otra versión dice, busqué un hombre, ¿no? Una persona, que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él, para que yo no lo destruya y no lo he hallado. Dice la otra versión, dice, busqué a alguien que se ponga en la brecha por el pueblo. Que se ponga como puente, esa versión está buena, que saque la cara, que es orar, interceder por otro, sacar la cara por otro, interceder por otro. Dice, para que yo no destruya al pueblo. Y si no hallé, ninguno. Wow. ¿Qué quiere decir? Que si Dios encontraba uno que intercediera, que no permitiera acá en la tierra esa destrucción, Dios iba a mover su mano a favor del pueblo. La Biblia nos habla acerca de Moisés, que era un intercesor. ¿Sí? La Biblia me habla acerca de Abraham. Abraham era un intercesor. Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y dice, voy a destruir. Dios le dice a Abraham, voy a destruir esas ciudades porque hay pecado que ha llegado a mi presencia. Y dice que este hombre, Abraham, empieza a interceder, ¿no? Empieza a interceder. Dice, y si hubiera tantos, ¿vos la destruiría igual? Y dice, no. Y después vio que sacó la cuenta y no había tanto justo. Y si hubiera tanto, menos. Y hasta que dice, si hubiera uno, porque estaba su sobrino Lot, ¿sí? Que se volviera a Dios y te buscara, y dice, vos no. Empezó a interceder.
Moisés intercedía por el pueblo. Moisés intercedía. ¿Cuántas veces Dios aún dice que en un momento dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber sacado ese pueblo? Dios dice que quería destruirlo, como yo decía la semana pasada, y Dios intercedió por el pueblo. Es ponerse en lugar de otro. ¿Amén? ¿Sabes cuántas cosas pasan a nuestro alrededor? Gente que muere inocentemente, gente que no tiene, que le cae en juicio, no porque Dios sea malo, sino porque realmente hacen las cosas mal, malas decisiones, y no hay nadie que interceda. Si Dios nos revelara el peligro que está en nuestros hijos, en nuestra familia, por no interceder, por no cubrirlos con oración. Si Dios te revelara a cada padre de familia, a cada madre de familia que no intercede, nos pondríamos más a orar. Si Dios nos revelara como reveló a mí el cerco que Dios hace con la oración. Tremendo. Es más, cuando vos orás, cuando vos permitís o no permitís, el poder de atar y desatar es tremendo. Vos, a ver, ¿cuánto no podemos estar con nuestros hijos? Como siempre digo, no podemos estar en todos lados. Pero vos con la palabra, con la oración, permitís decir, no permito en el nombre de Jesús que nadie incorrecto se le acerque. Amén. Señor, lo saco. Amén. Lo saco, no lo permito. Y eso tiene poder. ¿Usted lo cree? Amén. Porque la Biblia lo dice. Amén. Permitir o no permitir. Entonces en el cielo dice, se da la orden. Amén. Vos declarás sobre tus hijos, en el nombre de Jesús pongo sobre mis hijos todas las mañanas un cerco de protección con la oración. Y en el cielo se da la orden. Pongan un cerco sobre la vida de los hijos de Andrés. Pongan un cerco de protección. Y está puesto. Punto. Eso nadie lo mueve. Algunos miran con cara rara como diciendo, ¿y será así? Sí, es así. El tema es que no lo vemos. No lo vemos. Eso dice, porque el hombre natural no va a discernir las cosas espirituales. Tenemos que ser espirituales. Amén. No se necesita ser un gran erudito. No, creerlo. Y Dios es como lo vas a empezar, y lo vas a empezar a experimentar. Amén. Mi intención y la intención de Dios es que se levanten intercesores. Que se levante gente que ore, que interceda por sus hijos, que interceda por la cosecha. Estamos hablando de una gran cosecha, pero necesitamos intercesores. Necesitamos gente que ore por la gente, que ore por la cosecha, pero más que nada que ore por los obreros, dice la Biblia. Oren por los obreros que van a ir a recoger la cosecha. Vamos a ir a salir a predicar estos días, estamos preparando, tranquilo, ya vamos a alargar, ¿sí? Pero necesitamos orar por eso. Imagínense que después empezamos viene gente nueva a la iglesia, y alguien tiene que tomarse el tiempo de orar por esa persona. De verdad, de cubrirla todos los días con oración. Cuando llega una persona nueva, nosotros automáticamente empezamos a cubrirla con oración, a orar por esa persona, a hacer un cerco de protección. Porque las primeras, voy a enseñar en estos días, voy a estar hablando del discipulado. O sea, las primeras 3 días, cuando una persona llega a Cristo, son fundamentales. Fundamentales. ¿Sí? Estoy preparando una palabra, o sea, estoy anticipando 3 días, 3 semanas, ¿no? 3 semanas, 3 meses y 3 años. Son fundamentales. Fundamentales. Amén. Ya el jueves venga que vamos a aprender eso. Entonces, la oración es importante. Amén. Hay planes y propósitos de Dios que nunca se cumplirán hasta que alguien interceda. ¿Cuántos dicen amén? Alguien interceda. Quizá vos estás acá, como siempre te digo, porque alguien intercedió por vos. Porque alguien oró por vos. ¿O no? Dígame. La oración no es una opción, sino una necesidad. 2 Corintios 6.1 dice que somos colaboradores de Dios. 2 Corintios 6.1. ¿Cuántos van a colaborar con Dios? Algunos dicen, Dios es soberano, no necesita mi colaboración. Volvamos al principio de legalidad que te dije. Dios necesita un cuerpo. Dios quiere hacer muchas cosas en la familia, en tu familia, pero si no orás, Dios dice necesito uno que se ponga a orar por la familia. Necesito uno que se ponga a orar por sus hermanos, uno que se ponga a orar por sus hijos, por la familia. Con uno me basta, dice Dios. Imagínense si hay más. Imagínense todos nosotros orando por la ciudad. Imagínense toda la iglesia en Pringles general orando por la ciudad. Algo tiene que pasar. Pero se nos tiene que revelar. Diga, se nos tiene que revelar. 2 Corintios 6.1 dice, nosotros colaboradores de Dios, le rogamos que nos reciban su gracia en vano. Diga, colaboradores. Colaboradores con Dios. Habla de trabajar en equipo con Dios. Amén. Trabajamos en equipo. Diga, trabajamos en equipo. Jesús el Señor decía la semana pasada acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando habla de la viuda, ¿se acuerda? La viuda del juez injusto, acerca de la perseverancia, de ir y perseverar en la oración. O sea, la oración es, diga, perseverancia. ¿Sí? Yo recién decía que Jesús se pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. Eso es tremendo eso, ¿no? Es una anotación, estoy tomando anotaciones de mi esposa. ¿Sí? Jesús se pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. Por ahí nos tomamos horas de hablar. A mí me pasa, ¿no? Acá no hay ninguno. Son los que no vinieron esta mañana. Tomo horas hablando con la gente y mi esposa me dice, deja de hablar tanto, agarrá y orá.
interceder. Así que si no hablo mucho con usted, porque por ahí yo soy me gusta hablar mucho, ¿no? Me gusta tomarme el tiempo para buscar. Pero muchas veces la oración tiene más poder que hablar. Amén. ¿Sí? Hay veces que he tomado la opción, con algunas personas tomo la opción, un poco obligado por mi esposa, y agarrar y tomarlo en oración. Intercedemos por él, por ella, para que entienda una vez por todas este cabezón. Y resulta más que hablar muchas veces. No, Darío, resulta más que hablar. No digo que esté mal hablar y visitar, consolidar, pero la oración tiene poder. Dígame. Decirle, voy a interceder por vos, decirle que viene a tu lado. Dios necesita, ¿sí?, una voluntad. Dios necesita nuestra voluntad. Porque Dios nos dio libre albedrío. Diga una voluntad. Isaías 6:8, creo que es. Isaías 6:8. Una voluntad. Nosotros tenemos nuestra propia voluntad. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Dios necesita tu voluntad. Necesita en esta mañana hacer un llamado al último, no se vaya. Aquellos que quieran ser intercesores. Aquellos que digan, yo dispongo mi vida, yo dispongo mi voluntad para orar. Esta llamada, se escucha la voz de Dios nuevamente. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? ¿Quién va a ir a doblar rodillas 5 minutos, 10, 1 hora, horas por un ser querido? Por un hijo, por un nieto, por un pariente, por un amigo. ¿Quién va a ir? Esa misma voz, y ahí está hablando de Jesús, por supuesto, ¿no? Cuando viene a la tierra, dice, heme aquí. Yo estaba diciendo, yo necesito un cuerpo, necesito una humanidad. Necesito a alguien que vaya a la tierra, en el contexto que dice esta palabra. Que vaya a la tierra. Y Jesús dice, como no había nadie, dice Jesús, heme a mí, heme aquí, acá estoy. Imagínese que alguien diga, acá estoy, Señor, para orar por mi familia. Aquí estoy para orar por mi escuela. ¿No te dicen amén? Sería tremendo, ¿no? Que todos nos dispongamos. Diga amén. ¿Sí? Entonces, la oración es muy importante. Diga importante. ¿Sí? Necesita persistencia, diga persistencia. ¿Sí? Persistencia. Cuando hablaba la última vez que hablé acerca del segundo nivel de oración, que es cuando Dios dice interceder por un amigo, necesita persistencia. Necesita que nosotros persistamos. Porque dice que este hombre va a pedir pan por su amigo y el amigo a altas de la madrugada, en Lucas, ¿no está? Lucas 11, dice, no me molestes porque estoy durmiendo y mi familia está dormida. Y este hombre persevera hasta que consigue lo que quiere. Diga, perseverar en la oración. ¿Cuánto van a perseverar? Vamos a un ejercicio simple. ¿Quién quiere tener un ser querido aquí que conozca a Dios? A ver. Levánteme la mano. Todos, ¿no? Todos queremos tener un ser querido acá. 1, 2, toda la familia acá. Bueno, si no se ha dado, seguir perseverando. O si quizás nunca oraste, nunca te lo tomaste de esta manera, nunca intercediste por alguien, empecé a interceder. Le cuento un pequeño testimonio. El año pasado, el Señor, creo que fue que Dios, o sea, toda mi familia conoce al Señor. ¿Sí? Toda mi familia conoce al Señor, gracias a Dios. Pero hay algunos que están más quedados, más renegados que otros, ¿no? Como siempre. Y yo decía, y estoy orando, intercediendo por mi familia, y era alguien que nunca había estado conmigo congregándose, era mi hermano mayor. Y yo decía, en un momento me cae la ficha, ¿no? Yo siempre le hablo en criollo así, ¿y por qué tu hermano no está con vos y no está congregando en ningún lado? Y yo oro esa oración que usted hace al pasar, ¿no? ¿Cuánto oran así al pasar? Señor, acordate a mi hermano, lo bendigo a él, a su familia. Pero Dios me llevó a orar a interceder por él. ¿Sí? Mi esposa me dice, tenemos que interceder por la familia, tenemos que empezar a interceder porque no puede ser. Sí, empecé a interceder por él. Y usted lo ve ahí con su esposa. Es intercesión, la intercesión tiene poder. Tiene poder, es interesarte, es ponerte. Alguien se tiene que poner en la brecha a orar por las personas. Amén. Por un hijo, por un nieto, los abuelos, oren por los nietos. ¿Cuántos abuelos hay acá? Oren por los nietos. Amén. Oremos. Los que tienen bisnietos también. Los que tienen hijos, oremos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sí, intercedamos. Diga perseverancia. Amén. ¿Qué es la intercesión? Hablando un poquito de intercesión. Pedir en lugar de otro delante de Dios. Cuando hablamos de intercesión, hablamos de pedir en lugar de otro delante de Dios. Yo me pongo a orar por otro. Pido por otro. Como siempre dijimos, dejemos de pedir tanto por nosotros y pidamos por otro. Amén. Pidamos por otro. ¿Cuánto van a pedir por otro? Hay unas palabras raras en griego, pero no se las voy a nombrar, que tienen un significado, ¿no? Hablando de la intercesión. Significa oración con tiempo y lugar, previamente planificados con el propósito de aproximarse al Rey. Cuando hablamos en griego, intercesión significa oración con tiempo y lugar.
O sea, yo me tengo que hacer el tiempo, un apartarme para ir a interceder por alguien. En un tiempo específico. Y un lugar, si es posible. Específico. Amén. Para aproximarme al rey. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Sí? También tiene que ver con encontrarse con alguien en una reunión. Interceder tiene que ver que yo me encuentro con alguien en una reunión para interceder por otro. ¿Sí? Hablo de una reunión, encontrarme con alguien. Entonces en la intercesión me tengo que encontrar con Dios para interceder por otro. Reunirme con Dios. Decirle, te vas a reunir con Dios. Me dice, wow, tremendo. Sí, la oración es eso. ¿O no es eso la oración? Yo me reúno con Dios. Una cita con Dios. Amén. Y lo lindo es que vos no tenés que pedir cita, no tenés que pedir con anticipación. Vas cualquier momento del día automáticamente. Eso es lo que tiene nuestro Dios. Automáticamente. Y no te va a decir, no, pero pará que estoy atendiendo a Marta. No, después te atiendo a vos. No. Todos iguales. Todos tenemos. Así es de Dios, de grande nuestro Dios. Amén. ¿Sí? Así de grande nuestro Dios. No tiene problema, no hace excepción de personas. Amén. Las palabras en hebreo, mi esposa le ha enseñado a las mujeres seguramente, las palabras en hebreo para intercesión, significan mediar como juez entre dos partes. La palabra palal, que significa mediar entre dos partes. Entonces, cuando yo estoy intercediendo, estoy mediando entre quién? Entre Dios y esa persona. Como hacía Moisés, Dios mediaba entre Dios y el pueblo. ¿Sabes que hay muchas personas que están con juicios, cosas que están por caer sobre su vida, pero alguien se pone a interceder por ese Señor, tené misericordia de él, tené misericordia, no te lo lleves todavía. Ajá. Algunos dicen, ¿cómo? Sí. Podemos tener misericordia, podemos interceder muchas veces. Personas que están por partir sin salvación, y uno puede decir, Señor, tené misericordia, no te lo lleves. Que te pueda aceptar, que te pueda conocer. Y tu intercesión y mi intercesión puede hacer un milagro. ¿Amén? ¿Cuántos oran de esa manera? Tenemos que orar. La intercesión es, ya les digo, mediar como juez. ¿Sí? Otra palabra es hipil, en hebreo, que significa causar que la luz caiga. Provocar que la luz caiga. Cuando vos orás y empezás a interceder por una persona, esa persona puede estar perdida en el mundo, perdida en las drogas, perdida en lo que sea. Y vos empezás a orar y el Espíritu Santo, como en el tiempo de la creación, como siempre digo, empieza a rodearlo. Empieza a rodearlo. El círculo cada vez más chiquito, hasta que ¡pum! Y le hace caer la luz, la revelación. Las vendas se le quitan y la oración hace que esa persona diga, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Amén. Pero alguien tiene que interceder para que el Espíritu Santo comience a orar. Para que Dios diga, bueno, se da la orden. Y empezás a orar, y la luz empieza a caer. Puede estar muy ciega la persona, pero vos empezás a interceder y automáticamente, quizás te lleva un día, meses, años, puede ser. Pero en algún momento el círculo se queda más chico y el Espíritu Santo lo empieza a rodear y empieza a caer la luz sobre esa persona. ¿Amén? Pero tenemos que practicarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están recibiendo algo? Y la última es la palabra pagá, en hebreo, que significa atacar en forma violenta. Ahí se entra en otro nivel de oración. ¿Sí? Yo le hablé el primer nivel de oración, es la oración personal. El segundo nivel es la oración de intercesión. Y el tercer nivel, que habla de atacar en forma violenta. Porque en Lucas 11 sigue hablando, dice de orar con el Espíritu Santo, la revelación, porque mete al Espíritu Santo y dice, cuando habla de sus hijos, ¿no? Jesús, en Lucas 11, después lo ponemos, y después habla del hombre fuerte, de entrar y quitarle las cosas al hombre fuerte. Habla de quitarle a alguien poderoso, quitarle las armas. Eso habla de guerra. Diga guerra. Pero nadie puede ir del primer nivel al último nivel. O sea, tenemos que pasar por diferentes niveles. Nadie que ora va a poder interceder por un amigo. Y nadie que no intercede va a poder agarrar y hacer guerra espiritual. ¿Me explico? Porque tenemos que ir nivel por nivel. ¿Sí? Pero la palabra pagá, ya voy a hablar de eso después, atacar en forma violenta, golpear en el blanco. Por eso Jesús en Lucas 11 habla del Espíritu Santo. Orar con revelación, orar con guía del Espíritu Santo. Cuando usted empieza a orar, empezamos a orar y decimos, empezamos a orar y no sabemos, dice, si hagamos como conviene, dice la palabra, no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos guía en todas las cosas. Entonces, cuando vas a orar, le decís, Espíritu Santo, decime por quién tengo que orar, interceder hoy. ¿Sí? O como siempre le aconsejamos a las madres, a los padres, estás orando por tu hijo y quizás estás orando de una manera. ¿No será que tenés que decirle, Señor, Espíritu Santo, enséñame cómo orar por mi hijo? Para que sea efectiva la oración. ¿O no? Amén. ¿A cuánto le ha pasado? Amén. Que de repente el Señor te dice, te habla a tu corazón, te hace sentir decir, orar de esta manera. Dejá de orar llorando, pobrecito, tocarlo. No, orar de esta manera, levantate en guerra. Levantate a interceder, pero de otra manera. Amén.
con el poder de atar y desatar, permitir o no permitir algo. Y las cosas cambian. ¿Amén? Las cosas empiezan a cambiar. ¿Está entendiendo algo? ¿Sí? Entonces, la intercesión tiene que ver con eso, ¿sí? Mediar entre dos partes, caiga que le caiga, es guerra espiritual, es violenta. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Cuando estás en tercer nivel de guerra espiritual, ya es violento. ¿Sí? Ya empezás a decaer, empezás a guerrear en el nombre de Jesús. Empezás a guerrear, empezás a declarar en el nombre de Jesús, con autoridad. ¿Cuántos quieren entrar en eso? ¿Le gustaría? Recuerden que Dios necesita un cuerpo. La oración, como yo decía, levanta un vallado, la intercesión levanta un vallado, un cerco de protección. ¿Sí? La oración levanta un cerco de protección. ¿Sí? Repara las brechas. ¿Sí? Cuando vos empezás a orar, empezás a reparar las brechas. ¿Qué son las brechas? Los lugares por donde el enemigo se puede meter. Entonces, en un hogar, ¿cuánto tiene su familia acá? En un hogar donde no hay un intercesor, donde hay alguien que ore, el enemigo se empieza a meter por las pequeñas puertitas, por las pequeñas brechas. Si no hay una mujer o un varón que se pare y empiece a cerrar esas brechas, el enemigo se te mete por todos lados. Dios necesita uno. Y alguno puede decir, pero yo, quizá toda mi familia no sirve a Dios. No importa, Dios necesita uno que interceda y que repare, tape los agujeros por donde el enemigo se pueda meter con la oración. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Amén. La iglesia, la visión, como yo le hablaba hace un momento, la visión necesitamos intercesores. Porque el enemigo está constantemente queriendo por dónde meterse. Ajá, bueno, a ver, hoy estamos tranquilos, ahora estamos bien, a Franco lo tengo bien, bueno, voy a atacar al otro, y yo tengo que estar como el malabarista por ahí cerrando allá. Necesitamos, cuando más intercesores seamos, más reparemos las brechas mejor. Con la oración, por supuesto, con la visitación, o sea, porque el enemigo está siempre intentando. Hay una prédica que está hablando no me acuerdo del apóstol, está hablando acerca, están los zapatos del pastor. O sea, vos muchas veces querés tapar por acá, aprendiendo acá, y por allá el otro, el enemigo está queriendo hacer otra cosa. Si le levanta un ejército de intercesores que tape las brechas, o sea, es mucho más fácil el trabajo. Es mucho más fácil. Usted puede orar. Usted cuando no ve a un hermano aquí en la iglesia, ¿qué hace? Ahora seguramente usted ahora va a pensar, bueno, no vi a tal, a fulano o fulana. ¿Qué tiene que hacer? Empecé a interceder. A ver, Señor, ¿qué le pasa? Dame, mostrame, revelame. Empiezo a interceder, empiezo a cubrirlo, empecé a rodearlo con una oración. Y empezamos a cerrar las brechas, porque el enemigo está haciendo las de él siempre. Siempre está haciendo las de él. ¿Amén? Pero necesitamos gente intercesora. Diga gente intercesora. Que ponga una brecha, que cierre las brechas. ¿Amén? ¿Sí? Orar diariamente. La Biblia habla de orar diariamente. Interceder continuamente. Diga continuo. ¿Amén? ¿Cómo desarrollar esa vida de oración constante? Ya me falta poquito. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para... Algunos dicen, bueno, está bueno, sí, está lindo lo que usted me dice, pero ¿cómo hago yo para lograr eso? Dígame, yo no sé si le da la receta, pero a todos nos cuesta. ¿A cuánto les cuesta como ahí? A todos nos cuesta orar. A todos nos cuesta, o sea, agarrar a una persona e interceder hasta que no vuelva el rompimiento. ¿A cuánto les cuesta? ¿Te cuesta o no? Cuesta. Porque no es fácil. Necesitamos, número uno, diga compromiso. ¿Sí? Es tomar una decisión de calidad por un largo tiempo, con todo el corazón y sin volver atrás. Sin volver atrás, con todo mi corazón. Digo, voy a agarrar a esta persona, esta familia, y hasta que no vea un rompimiento, yo no lo suelto en la oración. ¿Cuánto lo van a hacer? Voy a agarrar a este amigo que no conoce a Dios y hasta que no lo vea en la iglesia moqueando, tirado en el piso, no dejo de orar por él. ¿Cuántos quieren eso? ¿En serio digo? Es tomar, si todos tomáramos uno que intercede, una persona, una familia. Porque no es solamente, vamos a ir a predicar afuera, vamos a ir a evangelizar. Pero no solamente eso, después viene el trabajo de intercesión, viene el trabajo de consolidación de esa gente. Es un trabajo en equipo, necesitamos intercesores, la iglesia tiene que tener intercesores. Yo no digo que no los haya, pero necesitamos más. Necesitamos más, porque a medida que la visión crece, más intercesores se necesitan. ¿Amén? De hecho, yo mismo, mi ministerio, el manto que hay sobre mi vida, ya necesita intercesores. Mínimo 10 intercesores a tiempo completo necesito. Habrá algunos que... ¿Amén? Sé que tengo algunos que oran por mí. Por eso estoy acá. Pero necesitamos intercesores por la familia, por el liderazgo, por los ancianos de la iglesia. ¿Necesitamos o no? Por los pastores jóvenes. Necesitamos interceder, que alguien interceda por ellos. Por los jóvenes, por las águilas. Decirle, pregúntale, ¿cuánto te puede costar orar 5, 10 minutos, media hora tomarte interceder por alguien? Todos los días. ¿Sabes cómo ayuda? ¿Sabe cómo ayuda usted si todos tomáramos y decir, bueno, vamos a orar por los jóvenes? ¿Sí? Todos los días yo voy a ser intercesor de los jóvenes. A ninguno dice amén. Voy a ser el intercesor de los pastores jóvenes. ¿Usted sabe cuánto trabajo le alivia? Todo más fácil.
Amén. Diga, necesitamos un cuerpo, necesitamos a alguien que se disponga. Compromiso. ¿Sí? Compromiso. ¿Sí? El intercesor es el primero en orar, el primero en servir, el primero en alabar y adorar, levantar las manos, darle gloria a Dios. Los primeros en orar, o sea, tenemos autoridad, ¿sí? Para orar. Número 2, la oración, cómo desarrollar esa vida de oración constante, disciplina. Diga disciplina. ¿Qué más nos cuesta? ¿O no? Primero me tengo que comprometer con una causa. Digo, o sea, a ver, muchas veces es más fácil cuando es un ser querido, sobre todo las madres, cuando le tocan un hijo y saca la guerrera y empieza a orar, a interceder, y eso está bueno. ¿Sí? Se compromete con eso, pero también tiene que haber una disciplina. Digo una disciplina. ¿Sí? Es someter nuestra carne a servidumbre para lograr una meta. Lo mismo pasa con el ayuno. Diga una disciplina. Disciplina. O sea, ¿cuánto tiene una disciplina de oración? Como iglesia tenemos que hacer una disciplina de oración y ayuno. Por eso estoy hablando de esto. Una disciplina. Nosotros llamamos los jueves a orar acá a las 8. ¿Quién viene a orar? No dígame. No, pero ya es demasiado. Tengo una disciplina de oración. La iglesia de los Hechos tenía una disciplina. Dice que perseveraban ¿en qué? En la comunión, en la enseñanza de los apóstoles y en la oración. ¿Por qué era poderosa la iglesia de los Hechos? Por esas tres cosas. Comunión entre ellos, comunión con Dios, o sea, la disciplina, la enseñanza de los apóstoles, la palabra, la enseñanza y la oración. En el templo y en las casas. Ese es el poder que ellos tenían, la oración. Ellos perseveraban en la oración. Tenían una disciplina de oración. Digo una disciplina. Jesús tenía una disciplina de oración. ¿Amén? Una disciplina de oración, eso es importantísimo. Amén. Diga, si no la tengo, la voy a lograr. ¿Sí? Perseverancia, hay perseverancia. Significa que insistir, ser fuerte, perseverar, permanecer, quedarse, ¿sí? En un lugar y no abandonarlo. ¿Sí? Hechos 1.14 dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. Perseveraban en oración y ruego. Ellos perseveraban. ¿Sí? Romanos 12.12 dice que debemos ser constantes en la oración. Romanos 12.12, léalo. Constantes en la oración, perseverantes en la oración. Preguntarle, ¿cuánto hace que no oras perseverante en algo? En un mismo. A ver, ¿cuánto hace que no oras por alguien? Perseverante por alguien. ¿Amén? Y algo dice, esta palabra yo ya la sé, pero hay que practicarla. Tenemos que practicarla. Muchas cosas sucederían si orábamos. ¿Amén? Más. ¿Cuánto dice amén? Diga perseverancia. Perseverancia. Amén. Entonces le dije, compromiso, ¿qué más? Disciplina y perseverancia. Eso necesitamos para desarrollar una vida de oración constante. Compromiso, yo me tengo que comprometer con la causa, con lo que yo quiero ver. Comprometerme a orar por esa familia, a orar por esa persona, a orar por esa. Yo me comprometo primeramente con Dios. Y le digo delante de Dios, yo me comprometo a orar. Y en esta mañana que es un llamamiento, ¿cuántos se van a comprometer? ¿Sí? ¿Me espera un momento más? Los obstáculos de la oración. ¿Cuáles son? Primero, no pedir. Y pedir mal. Si ustedes piden y piden mal, dijo el Señor. ¿Sí? Primero es no pedir. ¿Sí? Jesús en Santiago 4, o sea, el apóstol en Santiago dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4, 2 y 3. Y si ustedes no tienen lo que desean, lo que quieren, ¿por qué? Primero, ¿por qué? ¿Cuál es el obstáculo de la oración? No pedir. Digan no pedir. Decían algo y no lo consiguen. Matan y sienten y no pueden obtener lo que quieren. Y se hacen guerra. No tienen porque no piden. No piden. O sea, por ahí pensamos que Dios está ocupado en otra cosa, que Dios no va a escuchar. No sé cuál es el fundamento. No pedimos. Diga, pedí. Jesús dijo, pidan y recibirán. Busquen y hallarán. Amén. Golpea y se le abrirá. O sea, tenemos que pedir. ¿Sí? Yo siempre digo, cuando hablo con los pastores jóvenes, enseñan a los jóvenes a pedir, que pidan, que oren. Pidan, los jóvenes por ahí no piden, pidan. Pidan a Dios, el cual da las cosas abundantemente y sin reproche, como la sabiduría. Amén. Da todas las cosas para que las disfrutemos, dice la palabra. O sea, no es que te va a reprochar nada. Si le pedile. Pedile. Yo siempre digo, el que quiere esposa, pida esposa.
Ninguno dice amén. El que quiere esposo, pida esposo. El que quiere un auto, pida un auto. El que quiere a su familia toda acá adentro, pida. Pero muchas veces no pedimos. Y yo dice, estoy esperando que me pidas. Estoy esperando que me pidas ver tu familia acá adentro. Estoy esperando que te comprometas a orar por tu familia y me pidas. Yo quiero ver a todos mis hermanos acá adentro. ¿Cuántos dicen amén? Dios está esperando que vos te comprometas, que vos le pidas. ¿Amén? Dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, piden mal. O sea, los obstáculos son primero no pedir, después pedir mal, diga pedir mal. ¿Sí? Hay gente que piensa que Dios está ocupado, ¿sí? Que mis pensamientos, mis peticiones son muy insignificantes. Otros piensan que las peticiones son muy grandes, como si a Dios le costara mucho. ¿Amén? A Dios no le cuesta. Dice, para Dios nada es imposible. Y cuando habla de pedir mal, muchas veces pedimos con egoísmo. Con egoísmo. Porque pedimos para nuestro propio ego. Le doy un ejemplo. Yo le pido, Señor, yo quiero el diezmo de la ciudad. Porque Dios me lo habló. Ahora, el Señor ve la intención. ¿Para qué lo quiero? Para decir, wow, qué iglesia grande que tiene el apóstol, tremendo. No, está pidiendo mal. Si usted va a pedir conmigo acerca de eso, no, si usted dice, para hacer la iglesia más grande de la ciudad, está pidiendo mal. Amén. ¿Por qué queremos gente? Porque con 2.500 pesos el diezmo de la ciudad, vos tomás toda la ciudad. Amén. ¿O no? Con las intenciones correctas. Quiero un auto. ¿Para qué quiero un auto? Quiero el mejor auto. Wow, para pararlo ahí afuera de mi casa y que los vecinos digan, wow. No, está pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. ¿O no? O sea, pedimos y pedimos mal. Pedimos por egoísmo, por competencia, por celo, por envidia. Señor, aquel tiene esto, yo quiero tener lo mismo. Señor, yo quiero tener como él. Está pidiendo por envidia, por competencia. Competencia. Amén. ¿Sí? Entonces, dice, ustedes piden mal por las intenciones incorrectas. Entonces, el obstáculo de la oración es no pedir y pedir mal. Número 2, un obstáculo de la oración es el maltrato al cónyuge. No lo digo yo, lo dice la Biblia. 1 Pedro 3:7. ¿Sí? Un obstáculo de oración. Podés pelarte las rodillas orando, pero si vos estás mal con tu esposa, no recibís nada. Y algunos dicen, pero yo estoy bien con mi esposa, no peleamos, pero la tratás mal. O lo tratás mal. Listo, tus oraciones no pasan en ese brazo. Siempre se lo digo. Es un obstáculo a la oración. Lo dice la Biblia, fíjese. De igual manera, ustedes esposas sean comprensivos con su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. ¿Sí? Yo a veces cuando hablo con algún varón, digo, dice, y yo como que Dios me escucha, como que ¿y cómo estás con tu esposa? ¿Cómo la tratás? ¿Amén? Dicen, pero yo la trato bien, no le falta nada, dicen algunos. ¿Cómo la tratás? O al revés, ¿cómo lo tratás? Porque esa oración no pasa. ¿Sí? Esposas. O sea, ¿cómo trata tu esposo? No, listo. No podés interceder. No podés interceder porque no va a tener lugar esa oración. Y tu esposo llega y ni siquiera tiene, me voy a meter en un tema, ni siquiera tiene la comida. No, tu oración no pasó en celularzo. Simple. Lo dice la Biblia, no digo yo. ¿Amén? O sea, falta de respeto, porque el respeto tiene que ver con honra. Con honra. Si vos agarrás y estás a tu esposo y cuando no está tu esposo o tu esposa vive hablando mal o mal de ella o de él, tus oraciones no llegan a ningún lado. ¿Es cosa mía o lo dice la palabra? ¿Cuánto van a interceder acá? Entonces, cuando lleguemos a casa, amorcito, si en algo te ofendí, si en algo, perdóname, porque si yo quiero que mis oraciones lleguen a la presencia de Dios. Yo me aseguro todos los días eso. ¿Amén? Porque siempre decimos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra. ¿Amén? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Mejor sigo, ¿no? 3. La duda o la incredulidad, otro obstáculo. ¿Sí? Duda en griego es aporeo, que significa estar sin camino, sin recursos, en apuros, perplejo, en duda, confuso, ansioso, ¿sí? Entonces, y eso te acerca, no te acerca a Dios, te aleja de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está en duda, en incredulidad, ¿sí? Significa que está sin recursos, está en apuros. Si usted va a orar, pero tiene duda, mejor ni ore. ¿Sí? Oramos y decimos, como siempre, damos el ejemplo, ¿no? Y oramos y decimos, y oramos por la persona y no pasa nada. ¿Sí?
Y después salimos y decimos, yo sabía que no iba a pasar nada, pero igual oré. Y bueno, entonces ni orés. Si no tienes fe, ni orés. ¿Amén? Entonces la fe es importante. ¿Sí? Y la fe, dice Pedro, viene por oír la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, es importante también lo así. Y el último obstáculo es la falta de perdón. Nadie puede orar una oración efectiva si no ha perdonado. ¿Sí? No podemos orar con resentimiento, con estar molestos, enojados contra alguien, tener algo en contra de alguien, sentirse herido con alguien. Esa oración no llega a ningún lado. No puede interceder una persona por otra si está herido con alguien, si no ha perdonado. ¿Amén? Preguntarle a alguien, ¿me perdonaste ya? ¿Estamos bien? O sea, es importante. ¿Amén? ¿Sí? Es importante. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Marcos 11:25 dice, cuando estéis orando, 11:25, Marcos 11:25, dice, cuando estéis orando, fíjese lo dice, perdonad. Dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo os perdone ustedes sus pecados. O sea, si vos te vas a la oración, ¿no? Y de repente decís, ay, yo no perdoné a esta persona, automáticamente tienes que perdonar para que el Padre te escuche y puedas ser perdonado por Dios. ¿Amén? Yo creo que a nadie le falta perdón, ¿no? O alguien que nos está escuchando a través de las redes. ¿Querés orar, interceder por alguien? Tenés que perdonar primero. Libre de resentimiento. Libre de resentimiento, libre de rencor contra alguien. Amén, para que la oración no tenga obstáculo. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Dios, por favor, ya estoy terminando. ¿Bien? Entonces, en Lucas 11, el día 13, ya el Señor habla del Espíritu Santo, de hablar con revelación, lo que le decía. ¿Sí? Cuando ya hemos intercedido, perseverado, y no hay rompimiento, diga rompimiento, necesitamos el Espíritu Santo. Porque por ahí oramos, y usted no ve rompimiento, necesita la guía del Espíritu Santo. Y lo que no sucede en años puede suceder en un segundo, cuando el Espíritu Santo te da una directiva específica. Dice, orá de esta manera. Hay veces que quizá los que hablan en lenguas, ¿cuánto hablan en lengua aquí? Que no vas a tener que hablar nada. En la intercesión muchas veces vas a orar y hablas en lengua y no tenés nada que decir. Y el Espíritu Santo que está dentro tuyo intercediendo delante de Dios. Y nosotros lo queremos razonar, decimos, no, pero yo quiero orar, interceder por este. No, habla en lengua, listo. Y eso produce un rompimiento. El Espíritu Santo porque es intercesor por excelencia el Espíritu Santo. Es el intercesor por excelencia. Jesús es un intercesor y el Espíritu Santo es un intercesor. ¿Amén? Orar con revelación. Revelación en hebreo, en griego es apocalipsis. Cuando habla de apocalipsis habla de revelación. Diga apocalipsis. Hay gente que habla tanta pavada de apocalipsis, ¿no? En griego que significa desnudar, revelar una verdad que estaba escondida. Entonces, el Espíritu Santo te va a revelar aquello que estaba escondido. Por ejemplo, volvamos a orar por los hijos. Siempre vos orás, intercedés por un hijo, por un ser querido, y decís, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué? Y el Espíritu Santo te va a revelar algo que está escondido. Yo quiero que intercedas, que ores por esto específicamente. Y es como que algo pasa. Saca un velo. ¿Amén? Saca un velo. Y algo pasa y ves el resultado en tiempo récord. ¿Cuántos dicen amén? Pero es difícil porque tenemos que ir a buscar al Espíritu Santo. ¿Amén? Es como una llave para interceder y ejercitar el poder de atar y desatar. Permitir o no permitir. Cuando el Espíritu Santo te revela y te dice, haz esto. Orá por ese amigo que lo saque. Y automáticamente decir, no permito que ese amigo se le acerque a mi hijo. Ay, qué egoísta, ¿no? Si el Espíritu Santo te lo reveló, orá por ese. Señor, sacalo del lado de él. ¿Amén? ¿Cuánto lo hacen? Háganlo. Pero cuando el Espíritu Santo les guíe. ¿Amén? Y eso tiene efectividad. ¿Amén? O sea, te da autoridad, que significa derecho legal, delegado para ejercer dominio y señorío con un poder que nos respalda. Autoridad. El Espíritu Santo nos dio autoridad. Tenemos la autoridad. ¿Cuánto tiene autoridad? A través del Espíritu Santo. ¿Amén? Poder. ¿Sí? Tenemos poder. Diga poder. Tenemos poder. ¿Amén? Jesús nos dio autoridad y poder. Por medio del Espíritu Santo. Y por último, ahora sigue la última. Fíjese lo que produce la oración. Produce, digamos, un rompimiento. La oración debe ser hasta que se produzca debe subir 4 prédicas en una. Así que me tiene que felicitar porque el tiempo récord lo voy logrando. ¿Amén? Porque no tenemos tiempo. Apocalipsis 5:8.
Dice, hablando del rompimiento, 5:8, rápido. Dice, cuando lo tomó, las 4 seres vivientes y los 24 ancianos, lo habló mi esposa el otro día, se postraron delante del Cordero, cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, o sea, llenas de incienso, había unas copas en el cielo, cuando Juan tiene la visión, llenas de incienso, dice, ¿que son qué? Las oraciones del pueblo de Dios. Dice que esas copas, ¿cómo estaban? Llenas, diga llenas. Cuando la copa se llena, se desborda y se produce el rompimiento. Ahora, yo quiero que vaya a Apocalipsis 8:3 al 5. Lo que pasa con esas copas, cuando se desborda, cuando hay un rompimiento. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó muchísimo incienso para ofrecerlo, junto con ¿qué? Con las oraciones del pueblo. Cuando habla de incienso, habla de adoración. La oración y la adoración producen un rompimiento. Diga rompimiento. ¿Sí? Sí, para ofrecerlo junto con la oración del pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Fíjese. Dice, y junto con las oraciones subió el humo de incienso de la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Subió a la presencia de Dios, la oración. Eso subió a la presencia de Dios. Dice, y luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasa del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, relámpagos y un terremoto. Wow, de repente. Se llenó algo y cuando esto se llenó, se lanzó sobre la tierra. Dice que en la tierra hubo que relámpago, estruendo, terremoto, de repente, cosas sucedieron, cosas especiales suceden. Cuando algo se llena, cuando vos llenás el trono de Dios de adoración, de honra, de oración, hay un momento que eso se va a desatar. Es un rompimiento, hay un momento. Hay un momento. Entonces vos le llevas la copa, le vas echando, todo el día contra eso le vas echando. Hasta que un momento se llena y se desborda y hay un rompimiento. Pero eso habla de perseverancia de todos los días, hasta que se produzca el rompimiento. Amén. Y le doy un ejemplo, 1 Reyes 18, hablando de Elías cuando ora por lluvia. ¿Cuánto conoce la historia? Elías ora por lluvia, ¿se acuerda? Él mismo había cerrado los cielos por palabra de Dios. 41 al 46, 18, 41 al 46. 1 Reyes 18, del 1 al 18, 1 Reyes 18. 41. ¿Está recibiendo algo? Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Otra vez dice, escucho el ruido de agua que viene. Amén. Dice, y después Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y se puso el rostro entre las rodillas, se puso a orar, a interceder. ¿Sí? Dice, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. 24. Y la 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. ¿Amén? Ya había el rompimiento. Ya estaba el rompimiento. Amén. Entonces Elías le ordenó, ve y diga acá, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Recibe una nubecita. Pero él ya estaba oyendo. En la oración se te agilizan los sentidos espirituales. Vos ves antes que otros vean, vos oís antes que otros oigan. O sea, cuando vos perseverás en la oración, con el Espíritu Santo, las cosas suceden antes que sucedan, vos ya las ves. Vos ya las ves. Entonces decís, yo ya no sé, pero yo ya lo veo toda mi familia acá adentro. Yo ya oigo que toda mi familia está acá adentro. Yo ya siento, ya veo toda mi familia acá adentro. Ya lo veo en la oración. Ya lo estoy viendo. Y dice que se produjo. Dice, antes que la lluvia te detenga, 45. Dice, las nubes fueron oscureciendo el cielo. ¿Cómo? Si no era una pequeña nube. ¿Qué hacía Elías? Oraba, perseveraba. Dice que se puso a orar, manda al criado, dice subí al monte. Eso no era fácil, llevaba quizá horas. O sea, subí y ve. Dice que va la primera vez, no veo nada. Baja, cansado. Dice, anda de vuelta, no veo nada. 3, 4, 5, y ya me imagino cómo estaría cansado. Eso habla de la perseverancia de Elías en oración. No sé cuánto tiempo le llevó. Quizás todo el día, quizás horas, porque nosotros lo vemos tan fácil, pero le llevó tiempo orar, interceder, hasta que la lluvia, o sea, mi esposa siempre habla de él, se puso en posición de, como una persona que está para parir, parió en oración la lluvia. La oración de intercesión significa muchas veces parir en el espíritu, algo que Dios ya te reveló. Dios le había hablado que iba a llover. Si Dios te dijo por la palabra que toda tu casa van a ser salvos, entonces eso ya está decretado, ya está dado. ¿Qué falta? Que alguien le dé luz en oración, que alguien interceda, que alguien para eso en oración. Si Dios nos habló como iglesia del diezmo de la ciudad, si Dios nos habló de muchas cosas como iglesia, Dios nos habló de una gran cosecha, julio, agosto, hay que parirla en oración, en intercesión.
Ah, pero eso es trabajo del apóstol, ¿no? No, tuyo también. Porque ahí está tu familia, ahí están tus amigos, ahí está tu vecino, en esa cosecha. ¿O no? Tus hijos, tus nietos, ahí están para que parirlo en oración. Necesito un intercesor. ¿Sí? Se fue en su carro a Jerel. Dice, no, perdón, pero volvemos. Dice, se cruzó el cielo, luego se levantó el viento y desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro a Jerel. Dijo, prepárate porque te agarra la lluvia. ¿Cómo lo sabía? Él oyó, dice, oigo un estruendo, viene un rompimiento. Porque recuerde, cuando leí la historia, que hacía 3 años y medio que no llovía. Y por boca de él, Dios le había dicho, cerrá los cielos. Tremendo poder tenía Elías. Dice, acá no llueve hasta que yo diga. Y luego Dios le dice, ahora anda a orar y vas a hacer llover. Por tu oración. Imagínense que Elías decía, no, yo no tengo ganas de orar. ¿Qué ore otro? Y se quedaban sin agua. Seguía la sequía y se morían todos los animales, se morían todos en sequía. Pero Dios necesitaba un cuerpo. Elías estaba dispuesto. Diga, Elías estaba dispuesto. No este Elías también. A ver, estaba dispuesto. O sea, Dios dice, quiero hacer algo en la familia. ¿Amén? Quiero hacer algo en la familia de Aquiles. Quiero hacer algo con la vida con los amigos de Aquiles. Y necesito a alguien que ore. Y Aquiles dice, no, yo estoy muy ocupado. No voy a orar. Yo ore otro. Y no hace nada, no puede hacer nada. Alguien dice, pero Dios va a usar otro. Y se puede, seguramente. Pero quizás era para él, y él intercediera por eso. ¿O no? Dios necesita uno en la brecha. Dios nos habló cuando nos llamó hace tiempo, o sea, cuando empezamos este ministerio, dijo, ponete en la brecha, empezá a hacer esto, específicamente. Yo necesito uno que me crea. Uno que le crea a Dios. Y acá estamos. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?